El mercado de equipaje de lujo está implosionando. Y no estamos hablando de una corrección suave ni de un ajuste de mercado. Estamos hablando de un colapso total. Más de 2 millones de bolsos de marca acaban de salir al mercado. 2 millones. Birkins, Kellys, Chanels, Louis Vuittons, todo a la vez, inundando las plataformas de reventa como si alguien hubiera abierto las compuertas del infierno de la moda. Los precios. Desplome. Valores de reventa. Evaporación. Coleccionistas. En pánico. Estamos presenciando un colapso total en uno de los rincones más estables de la moda, el mundo de los bolsos de lujo. Las bolsas que antes estaban en la cima de la pirámide, transmitidas de generación en generación, recogidas por los más ricos de los ricos, ahora se venden con desesperados descuentos. Ese Birkin con el que soñabas, de repente, se vuelve mucho más accesible. Pero eso no significa que sea deseable. El desplome del mercado de equipaje de lujo en 2025 no es solo un revés. Es un desastre total, y sorprendió a coleccionistas, inversores e incluso compradores ocasionales. Las bolsas que tenían precios de reventa desorbitados ahora acumulan polvo en estanterías y plataformas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de un mercado en auge, donde tener la bolsa adecuada significaba estatus y riqueza, a un mercado saturado donde nadie sabe qué bolsa merece la pena? ¿Qué fue lo que realmente causó esto? ¿Cómo implosionó tan rápido el mercado de equipaje de lujo? Y, más importante aún, ¿deberías aprovechar estas caídas de precio mientras duren? Vamos a desenvolver esto, una bolsa a la vez. Acto 1. Las señales que nadie vio. No ocurrió de la noche a la mañana. Las señales llevaban años ahí. Todos eligieron simplemente ignorarlo. Las bolsas de lujo siempre han sido símbolos de estatus. Piensa en los Birkins, en los Kelly, camisas Louis Vuitton Speedy, las becas que la gente ahorró, invirtió y finalmente transmitió a la siguiente generación. Pero en algún momento, la ecuación cambió. Primero llegaron los mercados de reventa. Lo que antes era un negocio de nicho ha explotado con plataformas como The Real, Vestiaire Collective y Reebok, permitiendo a los compradores comunes comprar y vender equipaje de alta gama. Lo que parecía un sueño para quienes intentaban entrar en el mundo del lujo se convirtió en un mercado saturado. Más becas, más vendedores, más compradores. Y de repente, el valor de un bolso de lujo ya no se basa en la exclusividad. Se basaba en la disponibilidad. Con las marcas de lujo lanzando nuevos bolsos cada temporada, no tardó en saturarse el mercado de reventa. Cuando la oferta y la demanda no se satisfacen, las cosas se torcen. Los precios de reventa empezaron a bajar. Esos bolsos que antes eran codiciados ya no se vendían volando. Y los inversores que antes compraban bolsas como activos refugio ahora miraban sus colecciones y se preguntaban si habían cometido un error. Pero eso fue solo el principio. Acto 2. La explosión de las plataformas secundarias. Al entrar en la década de 2020, el mercado secundario de bienes de lujo ha explotado. Las bolsas de lujo ya no son solo una inversión personal. Eran una clase de activos. Mientras marcas como Hermès, Louis Vuitton y Gucci producían bolsos a precios cada vez más altos, las plataformas de reventa inundaban bolsos que antes eran difíciles de encontrar. De hecho, plataformas como The Real han experimentado un crecimiento récord en las ventas de bolsas año tras año. Lo que antes estaba reservado para las boutiques más exclusivas estaba de repente disponible con un clic. Y ahí fue cuando empezaron los problemas. Estas plataformas no solo ofrecían una forma para que los coleccionistas revendieran bolsas. Democratizaron el acceso al lujo de lujo. Han transformado lo que antes era un mercado refinado y aspiracional en un campo de juego abierto. Personas que solo podían soñar con tener un Birkin o un Kelly podían de repente comprar versiones usadas a precios más asequibles. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El mercado de equipaje de lujo usado se ha disparado. Eso debería estar bien, ¿no? Al fin y al cabo, cuanta más gente pudiera permitirse becas, más valor tendrían, ¿no? Incorrecto. A medida que más bolsas entraban en el mercado, su escasez disminuía. Y cuando el lujo se vuelve demasiado asequible, pierde su atractivo. Lo que antes era un objeto indispensable y raro de repente empezó a parecer una maleta más. Incluso los individuos de alto patrimonio que antes eran leales a estos intercambios empezaron a alejarse de la escena. En lugar de gastar cientos de miles de dólares en nuevos productos, empezaron a optar por otras oportunidades de inversión que no implicaban el riesgo de un mercado secundario saturado. Así, quienes antes compraban bolsas por su estatus y valor a largo plazo ahora las vendían, empujándolas a plataformas a precios mucho más bajos. Acto 3. La trampa de la producción en masa. Hablemos de producción. La industria de los bienes de lujo siempre ha sido una cuestión de escasez.
Los Hermès Birkins, por ejemplo, siempre han sido difíciles de encontrar. La disponibilidad limitada los hacía codiciados. Esa era la estrategia de la marca. Hace esperar a la gente y paga un precio extra por el privilegio de poseer una pieza rara de arte en cuero. Pero a medida que el mercado de lujo creció a mediados de la década de 2010, muchas marcas, incluyendo Hermès, Louis Vuitton e incluso Gucci, comenzaron a aumentar la producción. Pensaban que una mayor disponibilidad respondería a la creciente demanda. Sin embargo, fue un gran error de cálculo. Lo que antes era raro y valioso se ha vuelto abundante. Las bolsas, aún con precios elevados, han perdido la rara fascinación que antes las hacía icónicas. El mercado secundario, que antes era un lugar para artículos raros y de edición limitada, ahora se ha saturado de bolsas que ya no se consideraban raras. Los coleccionistas empezaron a cuestionar si sus bolsas realmente valían el precio pagado. ¿Seguía siendo un Birkin la inversión que solía ser, si había miles de ellos flotando por ahí? ¿Son los Speedys y Neverfelds de Louis Vuitton realmente clásicos? ¿O se han convertido en otro artículo de marca que la gente compró porque pensó que debía hacerlo? Acto 4. La tormenta perfecta. Crisis financiera e inflación. Por supuesto, nadie podía predecir el momento de la crisis financiera que ocurrió en 2025. La inflación ya había provocado cambios importantes en el consumo del consumidor. Y cuando el mercado de equipaje de lujo estaba en su punto álgido, la economía se estaba ralentizando. La gente ya no gastaba como antes. Las bolsas que antes se consideraban obligatorias llegaron a considerarse frivolidades. La recuperación tras la pandemia también jugó un papel. A medida que la gente volvió a gastar, la explosión inicial de riqueza no fue suficiente para mantener el mercado de equipaje de lujo en funcionamiento. Con el aumento de los tipos de interés y la incertidumbre global en torno a las cadenas de suministro y la inflación, los bienes de lujo han empezado a parecer un lujo innecesario para muchos. Esto provocó una caída significativa de los precios, ya que los consumidores dudaban en hacer compras grandes. El mercado de lujo se inundó de repente con artículos que nadie podía permitirse ni quería. Acto 5. El impacto. Los precios bajan y el mercado se convierte en un pueblo fantasma. Con el mercado de equipaje de lujo saturado y la economía en dificultades, no tardó en empezar a bajar drásticamente los precios. Las bolsas que antes se vendían a precios astronómicos han experimentado de repente grandes caídas en su valor de reventa. Lo que antes era una inversión muy deseada, ya fuera un Birkin, un Kelly o un Louis Vuitton, ahora tenía dificultades para moverse a cualquier precio. Lo peor es que no solo se han visto afectadas las bolsas de lujo de gama baja. Incluso bolsos de alta gama como Hermès Birkins, solapas Chanel y diseños de edición limitada de Louis Vuitton, que antes garantizaban reconocimiento, han empezado a perder terreno. Un Birkin que se vendió por $40,000 en 2020 de repente tuvo problemas para conseguir $25,000. El mercado del equipaje de lujo había pasado de ser una industria exclusiva y floreciente a una impredecible. Los 2 millones de sacos que se depositaron en el mercado no solo inundaron el sistema, dejaron un rastro de caos. Los compradores que habían esperado años por sus bolsas soñadas empezaron a cuestionarse si valía la pena la inversión. Las plataformas de reventa que antes prosperaban vendiendo bolsos de lujo a precios premium de repente se encontraron con dificultades en un mercado de compradores. La llegada de inventario ha provocado que los precios de los bolsos de lujo en las plataformas de reventa caigan en picado. Las únicas personas que se beneficiaron fueron quienes vendieron sus bolsas antes de tiempo, aprovechándose de los precios inflados. Pero para quienes tenían la cartera en la cartera, estaba claro, el mercado se había derrumbado, y no iba a recuperarse rápido. Acto 6. Las plataformas en medio del fuego cruzado. Plataformas como The Real, Vestiaire Collective y Rebag estaban en expansión antes de 2025. Estas plataformas se convirtieron en los puntos de referencia para quienes querían comprar o vender bolsas de lujo sin tener que acudir a boutiques tradicionales. De hecho, se han convertido en una pieza crucial del mercado de reventa de equipaje de lujo, conectando compradores y vendedores en tiempo real. Sin embargo, cuando se abrieron las compuertas y esos 2 millones de exchanges llegaron al mercado secundario, estas plataformas se sintieron desbordadas. Los precios de reventa, que antes se consideraban rentables, se han vuelto inconsistentes. El valor de un bolso Chanel, un mes podía ser la mitad de lo que valía al siguiente. A medida que más vendedores anunciaban bolsas y los precios caían drásticamente, se generaba duda entre los compradores. Los compradores simplemente no tenían claro hacia dónde se dirigía el mercado. ¿Sería ahora el momento adecuado para comprar una cuenta de Chanel de $10,000? ¿O merecería la pena la mitad de eso unos meses después? Las plataformas se apresuraron a ajustar sus modelos de precios. Al mismo tiempo,
Les costaba atraer nuevos vendedores. ¿Por qué alguien invertiría en un artículo a un precio inflado si sabía que existía la posibilidad de que la bolsa perdiera la mitad de su valor en solo un año? A medida que los precios seguían bajando drásticamente, muchos coleccionistas empezaron a retirar sus bolsas de estas plataformas. Los concesionarios también empezaron a dejar de comprar bolsas de inversión, dándose cuenta de que el mercado había cambiado. Quienes construyeron negocios enteros alrededor de la reventa de bolsas de lujo se quedaron con un inventario que no se movía, viendo cómo sus activos antes lucrativos se depreciaban en tiempo real. Acto 7. El cambio en el comportamiento del consumidor. ¿Y qué pasó con los entusiastas del equipaje de lujo que solían obsesionarse con la última colección, las ediciones limitadas y los últimos colores? ¿Por qué tantos de ellos dejaron de comprar de repente? O peor aún, empezaron a vender. Una razón importante fue el cambio en la mentalidad del consumidor. Durante años, los bolsos de lujo se han visto como inversiones atemporales. La gente no compraba solo por moda. Los compraron para dejarlos adelante, para usarlos como activos financieros y para conservarlos como símbolo de riqueza a largo plazo. Pero esa percepción empezó a cambiar cuando la gente empezó a darse cuenta de que estas bolsas, especialmente las producidas en grandes cantidades, no eran tan seguras como inversión como parecían. Las personas de alto patrimonio, que durante mucho tiempo se habían sentido atraídas por las bolsas como símbolos de estatus, comenzaron a diversificar sus carteras. En lugar de invertir dinero en carteras, han trasladado su riqueza a bienes raíces, acciones, arte y criptomonedas, dejando atrás las carteras como una forma obsoleta de consumo ostentoso. Las redes sociales también han jugado un papel fundamental en este cambio. Con el auge de plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, las bolsas han pasado de ser artículos codiciados que mostraban riqueza y exclusividad a productos exhibidos públicamente. Todos tenían un Louis Vuitton. Todos tenían un Gucci. Lo que antes era raro estaba de repente en todas partes. Y con esa ubicuidad vino una pérdida de atractivo. La gente no quería mostrar bolsas que todo el mundo pudiera comprar. Y la mentalidad de bolso de moda empezó a desvanecerse. En cambio, los consumidores empezaron a apostar por un lujo silencioso. Piezas que no gritaban logos, sino que susurraban sofisticación. Marcas como Drouot, Loro Piana y Bottega Veneta empezaron a ganar terreno. Sus bolsos no llevaban el nombre del diseñador. No tenían por qué serlo. Estas nuevas bolsas de lujo ofrecían una sensación de exclusividad sin la evidente marca, atrayendo a una nueva generación de consumidores adinerados que buscaban una elegancia discreta. Las viejas formas de pensar, que los mercados bursátiles eran símbolos de éxito y riqueza, se estaban volviendo obsoletas. En un mundo donde el lujo se definía por la sutileza más que por los logotipos, las viejas bags de repente estaban fuera de sintonía con lo que los consumidores querían. Y este cambio fue el clavo final en el ataúd del mercado de equipaje de lujo. Acto 8. ¿Quién sobrevivirá? A medida que se asienta el polvo tras el accidente, estamos siendo testigos de la supervivencia del más apto. Las marcas que salgan victoriosas serán aquellas que se adapten a la nueva realidad del lujo. Las marcas que se centran en la calidad por encima de la cantidad, la exclusividad y la artesanía seguirán atrayendo a quienes buscan verdadero lujo. Mientras tanto, quienes sigan persiguiendo el atractivo masivo y la sobreproducción verán cómo el mercado sigue cayendo. Bottega Veneta lidera el camino. La marca abrazó el colapso apostando aún más por lo que la hizo grande desde el principio, la artesanía y la sutileza. El famoso cuero intrecciato de Bottega sigue siendo un emblema de lujo discreto. Sin logo, pura artesanía. Este enfoque, que durante un tiempo pudo parecer demasiado minimalista, ahora se siente como un soplo de aire fresco. En un mundo donde los logotipos se han convertido en la única señal de estatus, las bolsas de Bottega Veneta son únicas porque no son inmediatamente reconocibles desde la distancia. El lujo está en el toque del cuero, la suavidad de las costuras y la artesanía presente en cada diseño. El auge de la personalización también está ganando impulso. Los consumidores quieren bolsas que transmitan su individualidad. La idea de poseer una pieza única es más atractiva que nunca. Marcas como Louis Vuitton ya han comenzado a experimentar con la personalización, ofreciendo a los clientes la posibilidad de personalizar sus bolsos con iniciales, emblemas y colores. Pero no se trata solo de añadir un nombre o un amuleto a una maleta. Se trata de crear una pieza completamente única que refleje el gusto y la identidad del comprador. La personalización da a los consumidores una sensación de pertenencia sobre la experiencia de lujo, y les permite invertir en algo que nadie más puede tener. Es un antídoto al problema de la sobresaturación que ha afectado al mercado. Acto 9. El futuro de la inversión en acciones de lujo. La principal pregunta que se hacen los compradores tras el crash es simple pero inquietante. ¿Siguen siendo las bolsas de lujo una buena inversión?
La respuesta corta sigue siendo sí, pero la larga revela un escenario mucho más complejo. El mercado ya no funciona bajo las antiguas reglas, y quienes no entiendan esta transformación corren el riesgo de jugar un juego que ya no existe. Durante décadas, comprar un bolso de lujo, especialmente piezas firmadas por Hermès, Chanel o Louis Vuitton, era considerado un movimiento casi infalible. No se trataba solo de moda, era una apuesta financiera segura. La estabilidad de estas marcas, sumada a la escasez de ciertos modelos icónicos, convertía cada adquisición en una especie de ahorro sofisticado, algo que parecía inmune a crisis económicas o mudanzas de tendencia. Pero todo cambió después del crash de 2025. La confianza que muchos inversores tenían en los bienes de lujo comenzó a fracturarse. La especulación exagerada, la compra compulsiva y el mercado saturado dejaron en evidencia algo que pocos querían admitir. Incluso los objetos más deseados del mundo pueden perder valor cuando el pánico se extiende y el consumo oscila entre la euforia y el miedo. Hoy, comprar un bolso de lujo ya no significa esperar pacientemente a que su precio suba como antes. Esa mentalidad se ha desvanecido. El nuevo enfoque se centra en algo más íntimo y menos calculado. La artesanía, la precisión de cada puntada, el diseño que atraviesa generaciones y los materiales que sobreviven al tiempo. Los compradores empiezan a entender que lo que sostiene el valor de estas piezas no es solo el dinero, sino la historia que cuentan y el lugar que ocupan en la cultura. El mercado seguirá siendo impredecible, y esa es una verdad que no puede ser ignorada. Contudo, algo curioso acontece. Las personas están redescubriendo el significado emocional del lujo. La identidad, el estilo personal y el estatus simbólico vuelven a ser factores determinantes. Los bolsos que mantengan su valor estético, que transmitan una narrativa propia, serán los que sobrevivirán a cualquier turbulencia financiera. Esta nueva etapa separa claramente a dos tipos de compradores: los que buscan vivir la pieza y los que solo esperan lucrar con ella. Los primeros aprenderán a apreciar lo intangible, lo que no aparece en gráficos ni en informes financieros. Los segundos, aquellos que dependen únicamente del potencial de inversión, corren mayor riesgo de quedar atrapados en un mercado que ya no prioriza la rentabilidad inmediata. En este nuevo escenario, la verdadera inversión está en entender o luxo como experiencia, en no como una simple transacao. Porque, al final, los objetos que sobreviven no son los más caros, son los que logran conservar su significado cuando todo a su alrededor cambia. Cierre, el fin de una era o un nuevo comienzo. ¿Qué significa realmente el colapso de 2025 para el futuro del equipaje de lujo? Significa que la industria, al fin, fue obligada a mirarse en el espejo. La era del exceso, de lanzamientos compulsivos, ediciones limitadas que nunca lo eran y compras guiadas únicamente por logotipos, alcanzó su punto máximo. El crash no creó el problema, simplemente expuso una decadencia que ya venía creciendo silenciosamente. El lujo se volvió rutinario, y cuando todo se considera exclusivo, nada lo es realmente. El mercado, ahora, está reiniciándose en el sentido más profundo, regresando a sus raíces, a la esencia que alguna vez definió lo que significa verdaderamente el lujo. Las marcas que sobrevivan no serán necesariamente las más populares, sino aquellas que recuerden lo que implica crear algo que perdure. Escasez auténtica, artesanía real, materiales que no solo impresionan, sino que cuentan una historia. En un mundo saturado de consumo rápido, la verdadera rareza volvió a ser el tiempo y la dedicación detrás de cada pieza. Los compradores, antes ansiosos por ver la nueva colección cada pocos meses, ahora se enfrentan a una pregunta incómoda. ¿Qué significa realmente el lujo para mí? Para algunos, seguirá siendo una apuesta de inversión, una esperanza de que ese objeto aumente de valor con los años. Para otros, el lujo resurge como una búsqueda personal, casi íntima, de elegancia, autenticidad y singularidad. El valor emocional vuelve a tener más peso que la simple expectativa de reventa. La verdad es clara, el futuro del equipaje de lujo será muy diferente. Diferente en ritmo, en intención y en significado. El mercado dejará de moverse por la cantidad y volverá a girar en torno a la calidad. A piezas que justifiquen su existencia y que no dependan de tendencias efímeras para mantenerse relevantes. El lujo del mañana será menos sobre poseer más y más sobre poseer mejor. Y para quienes estén dispuestos a evolucionar con los tiempos, seguirán existiendo tesoros por descubrir. Quizás menos llamativos, menos sobreexpuestos, pero con un valor auténtico, no por su precio, sino por la experiencia que aportan. El colapso de 2025 no marcó el fin del lujo, marcó una limpieza necesaria, una oportunidad para separar lo esencial de lo que solo era ruido. El mercado está cambiando, y para las marcas capaces de atravesar este nuevo ciclo, se abre una oportunidad única,
Redefinir el significado mismo de lujo en el siglo XXI. Demostrar que la exclusividad no se fabrica en masa, que la elegancia no depende del marketing y que el valor no se mide por la viralidad, sino por la permanencia. Si tienes la vista puesta en un bolso de lujo, este puede ser el momento perfecto para replantearte tu compra. No solo qué comprar, sino por qué comprar. ¿Qué tipo de lujo te atrae? ¿Qué marca representa el verdadero valor ante tus ojos? ¿Y qué buscas realmente? ¿Un símbolo, una inversión o un legado? El mercado no está muerto, solo despertó, y ahora exige más de todos nosotros.